Las voces detrás de los ojos de trapo. Nunca pensé que iba a contar esto, pero cada vez que intento guardarlo en silencio, siento que las muñecas vuelven a mirarme desde algún rincón invisible, y prefiero que mi voz tiemble antes que volver a escuchar ese susurro pegado a mi oído. Yo vivía en un departamento pequeño y tranquilo, y siempre me consideré una persona racional, alguien incapaz de asustarse por cosas infantiles. Hasta aquella tarde en la que encontré una caja vieja en el depósito del edificio, una caja sin nombre, llena de polvo y amarrada con una cinta deshilachada. La abrí movido por la curiosidad y entonces las vi. Muñecas de trapo, antiguas, con botones gastados en lugar de ojos y costuras torcidas que parecían cicatrices. No sé qué fue lo que me impulsó, pero me llevé una al departamento, diciéndome que la restauraría como un simple objeto decorativo. Esa noche la dejé en una repisa del dormitorio, y aunque intenté dormir, sentí una incomodidad extraña, como si algo respirara lentamente a mi lado. Yo cerraba los ojos y me repetía que era solo mi imaginación, pero había un silencio diferente, un silencio cargado, y en medio de él escuché un leve roce, como tela arrastrándose sobre madera. Me incorporé de golpe y juraría que vi la cabeza de la muñeca inclinada en otra dirección, mirándome con esos botones opacos que parecían brillar en la oscuridad. Pensé que tal vez yo la había movido sin darme cuenta, pero mi corazón empezó a latir con fuerza y sentí algo frío arrastrándose por mi espalda. Al día siguiente intenté ignorarlo. Sin embargo, cuando regresé del trabajo encontré la muñeca sentada sobre la mesa de la cocina, con su cuerpo torcido como si hubiera sido colocado allí con cuidado. Y yo sabía con absoluta certeza que la había dejado en el dormitorio. En ese momento escuché una risa bajita, muy cerca, una risa que no salió de ningún ser humano, y quise convencerme de que provenía del pasillo, de algún vecino, pero la risa volvió, más clara, más íntima, como si estuviera dentro de mi cabeza. Sentí un impulso irracional y busqué la caja en el depósito, decidido a devolverla entera, a deshacerme de ese error. Cuando abrí la puerta del depósito, el olor a humedad me heló la garganta, y al acercarme al rincón donde había encontrado la caja, descubrí algo que me dejó sin aire. Ahora había muchas más muñecas alineadas contra la pared, como si hubiesen estado esperándome. Todas tenían los mismos ojos de botones, la misma sonrisa cosida, pero no estaban quietas. Yo lo sé. Sus manos de tela se veían tensas. Una voz suave, rota, dijo mi nombre. Y entonces comprendí que no estaba oyendo con los oídos, sino con algo más profundo, algo que no podía apagar. La voz decía que no las abandonara, que hacía mucho tiempo que nadie las escuchaba, que habían aprendido a quedarse despiertas, a moverse cuando las luces se apagaban. Yo retrocedí, torpemente, mientras el depósito parecía encogerse,
y las muñecas parecían acercarse sin moverse, como si el espacio mismo estuviera empujándome hacia ellas. Corrí hacia mi departamento, cerré la puerta con desesperación y grité que todo había terminado, que las iba a quemar, que no soportaría otra noche con ellas. Entonces el silencio explotó en un murmullo de lamento y escuché pasos diminutos recorriendo el pasillo, pasos de tela y hilo, avanzando lentamente hacia mi puerta. Las luces titilaron y la vi. La muñeca que había llevado conmigo estaba ahora en el piso, justo frente a la puerta del dormitorio, con la cabeza inclinada y los brazos abiertos, como esperando un abrazo. Yo quise destruirla, pero cuando levanté la mano, sentí un dolor punzante en el pecho. La voz habló de nuevo, más fuerte, y supe que no era una sola. Eran muchas, eran todas. Decían que habían sido olvidadas, encerradas, abandonadas en la oscuridad por años interminables, que alguien les había prometido compañía y luego las había dejado solas. Y ahora me necesitaban. Me necesitaban para seguir existiendo. Yo corrí hacia la ventana buscando aire, buscando una salida, y en el reflejo del vidrio vi algo que jamás olvidaré. Las muñecas detrás de mí, altas, pequeñas, torcidas, todas mirándome al mismo tiempo, con esos ojos de botones que ya no parecían cosidos, sino vivos. Grité, supliqué, intenté abrir la puerta, pero sentí sus manos suaves en mis tobillos, subiendo lentamente por mis piernas, sujetándome con una fuerza imposible para sus cuerpos frágiles. Caí al piso y el mundo se volvió oscuro, lleno de respiraciones pequeñas y cercanas, lleno de voces que repetían mi nombre una y otra vez. Cuando desperté, la habitación estaba vacía. La muñeca había desaparecido. La caja ya no estaba en el depósito y nadie en el edificio recordaba. La habitación donde las muñecas aprendieron a susurrar. Aún me cuesta aceptar que todo lo que voy a contar sucedió realmente, pero cada vez que intento convencerme de que fue un sueño, escucho ese leve murmullo detrás de la pared y recuerdo que no hay escapatoria posible. Yo trabajaba como encargado nocturno en una vieja casa convertida en pequeño museo. Un lugar tranquilo, silencioso, lleno de objetos antiguos que parecían dormir bajo una capa de polvo. Nunca le tuve miedo a la oscuridad, ni a los pasillos largos, ni al crujir de la madera. Hasta la noche en que recibimos una colección de muñecas que, según decían, había pertenecido a un antiguo orfanato abandonado. Las dejaron en cajas cerradas dentro de la sala principal y yo debía inventariarlas al día siguiente, pero cometí el error de abrir una de ellas por curiosidad. Dentro encontré muñecas de distintos tamaños, algunas de porcelana, otras de tela, todas con un gesto extraño en el rostro, una especie de sonrisa detenida
que no parecía alegre ni inocente, sino contenida, como si ocultara algo que no quería ser revelado. Yo las observé durante varios minutos y tuve la sensación absurda de que sus ojos estaban húmedos, como si acabaran de parpadear. Cerré la caja con un escalofrío y me dije que el cansancio estaba jugando con mi mente. Pero al apagar las luces sentí, con absoluta claridad, el roce de algo moviéndose detrás de mí, algo pequeño, lento, paciente. Fingí no escucharlo. Fingí no sentir cómo el aire cambiaba de temperatura, cómo el silencio dejaba de ser silencio para convertirse en una respiración tenue que parecía provenir del suelo. Esa fue la introducción a mi pesadilla. Con el paso de las horas, los ruidos se hicieron más definidos, como si diminutos pasos recorrieran el pasillo y se detuvieran justo frente a la puerta de la sala donde estaban guardadas. Yo me acerqué con una linterna y al entrar vi una escena que me heló la sangre. La caja que había cerrado estaba abierta otra vez y una de las muñecas se encontraba fuera de ella, sentada en el borde, con la cabeza ligeramente inclinada, mirándome de frente. Dije en voz alta que alguien me estaba gastando una broma, aunque sabía que nadie más estaba en el edificio. Entonces escuché una voz suave, apagada, una voz que no atravesó mis oídos, sino mi mente. Una voz infantil que dijo mi nombre con una tristeza antigua, como si hubiera estado esperándome durante mucho tiempo. Sentí que mis manos empezaban a temblar y retrocedí, pero la puerta se cerró sola con un golpe seco, y en ese instante comprendí que no estaba frente a un simple objeto. El nudo de la historia comenzó cuando la linterna parpadeó y las sombras se alargaron sobre las vitrinas. Las muñecas, todas, parecían haber cambiado de posición. Algunas estaban de pie apoyadas contra el vidrio, otras miraban hacia la salida, y juraría que una de ellas movió lentamente el brazo, como si intentara alcanzarme. El aire olía a tela húmeda, a encierro, a un llanto que nunca había sido liberado. La voz habló otra vez, pero ya no era una sola. Eran varias, superpuestas, susurrando recuerdos que no eran míos. Dormitorios fríos, noches interminables, promesas rotas, manos que las habían abrazado y luego abandonado. Decían que había llegado alguien que podía escucharlas, alguien que no iba a dejarlas solas. Yo grité que aquello no era real, que no podían moverse, que no podían pensar, pero cuanto más lo negaba, más se acercaban, sin caminar, sin desplazarse de manera visible, sino apareciendo cada vez más cerca, como si el espacio mismo se doblara alrededor de mí. La linterna cayó al suelo y en la oscuridad sentí unas manos diminutas aferrarse a mis tobillos, suaves y frías, y un murmullo desesperado que mezclaba súplica y reproche. Creí que iba a desmayarme. Con toda la fuerza que me quedaba, logré golpear la puerta desde adentro y empujarla hasta abrirla. Corrí por el pasillo sin mirar atrás, escuchando detrás de mí el arrastre áspero de la porcelana contra el piso y ese coro de voces que repetía mi nombre una y otra vez, como un lamento interminable.
Llegué hasta la salida principal y quise encender las luces del vestíbulo, pero algo más ocurrió. Algo que marcó el desenlace de aquella noche. En el reflejo del vidrio de la puerta vi mi propia silueta temblando y detrás de mí vi las muñecas alineadas en silencio, todas mirándome al mismo tiempo, inmóviles, pero vivas de una forma imposible. No cruzaron el umbral, no dieron un paso más. Sin embargo, comprendí que no necesitaban hacerlo, porque ya me llevaban consigo. Desde entonces, abandono cada lugar donde intento dormir, porque siempre ocurre lo mismo. Primero, un leve roce, luego un susurro pronunciando mi nombre, y finalmente esa respiración diminuta que se acerca a la cabecera de la cama. Nadie me cree cuando digo que las muñecas me siguieron, que aprendieron a esperar, que ya no pertenecen a ninguna casa ni a ningún museo. Las muñecas que aprendieron a respirar. Cuando comencé a escribir este relato lo hice temblando, porque aún siento en la piel el frío de aquella noche y el sonido áspero de las muñecas rozando la madera. Y cada vez que lo recuerdo, me invade la certeza de que nada de lo que viví fue un simple delirio, sino algo real, algo que todavía me observa desde la oscuridad. Yo había heredado la casa de mi tía abuela, una casa vieja en las afueras del pueblo, con un altillo lleno de objetos antiguos que olían a polvo y humedad. Y entre todos esos restos de otra época había una colección de muñecas de porcelana, con ojos brillantes y sonrisas inmóviles que parecían vigilar cada paso que daba. Al principio me parecían solo objetos inofensivos, piezas frágiles de una infancia que no era la mía. Pero desde la primera noche en la que dormía allí, sentí algo extraño, un silencio que respiraba detrás de las paredes. Yo pensaba que era sugestión, cansancio, hasta que escuché el primer golpe, un golpecito suave, repetido, como dedos diminutos tocando la puerta del altillo. Me quedé quieto, supe que no estaba imaginando nada. A la noche siguiente, el sonido volvió, más claro, más cercano, y escuché algo que jamás voy a olvidar. Un susurro finito, como una voz de tela que dijo mi nombre. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y subí las escaleras con una linterna entre las manos, repitiéndome que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviese pasando. Cuando abrí la puerta del altillo, vi las muñecas alineadas exactamente como las había dejado, pero había algo distinto en ellas, algo en sus ojos, un brillo húmedo, una tensión en sus pequeñas bocas, como si estuvieran conteniendo una emoción que no podían expresar. Me acerqué despacio y noté que una de ellas estaba girada apenas un poco, lo suficiente para que su mirada apuntara directo hacia mí. Y entonces escuché un crujido bajo mis pies y detrás de mí un roce ligero, y comprendí que no estaba solo allí arriba. Cerré la puerta. Esa noche no dormí
y al amanecer decidí investigar la historia de la casa y de mi tía abuela, porque algo dentro de mí me decía que aquellas muñecas guardaban un secreto que jamás había sido contado. En el pueblo me miraron con incomodidad cuando pregunté por ellas, y una vecina mayor, con la voz quebrada, me contó que mi tía había perdido a su hija hacía muchos años y que desde entonces empezó a coleccionar muñecas y a tratarlas como si fueran niñas vivas, hablándoles en voz baja durante horas, como si esperara que alguna de ellas le respondiera. Nadie quería entrar a esa casa, porque decían que por las noches se escuchaban pasos diminutos caminando por el pasillo y risas apagadas que no pertenecían a ningún niño. Regresé con el estómago revuelto, pero también con una extraña mezcla de compasión y miedo, y juré que al caer la noche encerraría las muñecas en una caja y las guardaría en el sótano para siempre. Cuando el sol se fue y el viento comenzó a rozar las tejas, subí al altillo decidido, aunque mis manos sudaban y mi voz interior insistía en que me detuviera. Apenas abrí la puerta, sentí un olor a polvo caliente y a algo más, algo dulzón, como flores marchitas, y vi que las muñecas ya no estaban alineadas como antes, sino agrupadas en círculo, como si estuviesen reunidas en un ritual silencioso. En el centro del círculo había una muñeca pequeña, la más antigua, con un vestido de encaje amarillento y un rostro tan delicado que parecía humano, y fue entonces cuando la escuché respirar. Sí, respirar. Un sonido suave, lento, imposible, que salía de su diminuta boca de porcelana. Yo quise retroceder, pero mis pies no respondieron, y sentí que la habitación se cerraba alrededor de mí, que el aire se volvía espeso, y una voz infantil, rota, llena de tristeza, habló dentro de mi cabeza y dijo que no las dejara solas, que ellas no querían volver al silencio, que por fin habían aprendido a estar despiertas. Yo grité que no, que aquello no era real, pero las muñecas comenzaron a moverse, primero apenas, como si se estiraran después de un largo sueño, y luego con una fluidez espantosa, inclinando sus cabezas, levantando sus brazos rígidos, acercándose a mí con lentitud, con una intención que no era humana. Sentí sus manos frías rozar mis tobillos, sus caritas muy cerca de mi piel, y escuché un murmullo de voces pequeñas, suplicantes, furiosas, vivas. El pánico me dio fuerzas y logré empujar una estantería, romper algunas, escuchar el sonido seco de la porcelana estallando contra el piso. Pero en lugar de callarse, las voces comenzaron a llorar, a gritar mi nombre con rabia, como si las hubiera traicionado. Corrí escaleras abajo mientras el altillo resonaba con golpes y rasguños, y juraría que algo me siguió hasta la puerta, algo que se detuvo justo antes de la luz del pasillo. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Me fui al amanecer, sin mirar atrás, dejando todo, incluso mis recuerdos.